Número 15. La crítica. Pregunta: ¿qué lugar ocupa la crítica en la vida de relación? ¿Cuál es la diferencia entre crítica constructiva y destructiva? Krishnamurti. En primer lugar, ¿por qué criticamos? ¿Es con el fin de comprender? ¿O es simplemente un proceso de irritante censura? Si yo os critico, ¿acaso os comprendo? Viene la comprensión a través del juicio. Si yo deseo comprender, si yo deseo captar, no de un modo superficial, sino profundo, todo el significado de mi relación con vosotros, ¿empiezo por criticaros? ¿O me doy cuenta de esa relación entre vosotros y yo, observándola en silencio, no proyectando mis opiniones, críticas, juicios, identificaciones o condenaciones, sino observando en silencio lo que ocurre? ¿Y qué sucede si no critico? Uno puede dominarse, ¿no es así? Lo cual no significa que no nos durmamos cuando regañamos o criticamos con insistencia. Tal vez eso se convierta en un hábito, y por hábito nos quedamos dormidos. Lógrase una comprensión más amplia y más profunda de la convivencia por medio de la crítica. No importa que la crítica sea constructiva o destructiva. Eso, por cierto, no viene al caso. Por lo tanto, la pregunta es esta: ¿qué estado de la mente y del corazón se necesita para comprender nuestras relaciones con los demás? ¿Cuál es el proceso de la comprensión? ¿Cómo comprendemos algo? ¿Cómo comprendéis a vuestro hijo si él os interesa? Lo observáis, ¿no es cierto? Lo observáis cuando juega. Lo estudiáis en sus diferentes estados de ánimo. No proyectáis vuestras opiniones sobre él. No decís que él debe ser esto o aquello. Estáis activamente vigilantes, activamente perceptivos. ¿No es así? Entonces, tal vez empezaréis a comprender al niño. Pero si criticáis constantemente, si inyectáis en todo instante vuestra propia personalidad, vuestra idiosincrasia, vuestras opiniones, diciendo cómo debe ser o no debe ser el niño y todo lo demás, es obvio que erigís una barrera en vuestra relación con él. Pero por desgracia, casi todos criticamos para dirigir, para intervenir, y nos produce cierto placer, cierta satisfacción el dar forma a algo, a vuestra relación con vuestro esposo, con vuestro hijo o con quien sea. Con ello, experimentáis una sensación de poder. Sois el que manda, y en eso hay una tremenda satisfacción. Evidentemente, no es a través de todo ese proceso que se comprende la relación con otro. Lo único que hay es imposición, deseo de formar a otro en el molde de vuestra idiosincrasia, de vuestro deseo, de vuestro anhelo. Todo eso impide que se comprenda la relación. ¿No es así? Además, existe la autocrítica, el asumir una actitud crítica hacia uno mismo, el criticarse, condenarse o justificarse. ¿Trae acaso comprensión de uno mismo? Cuando empiezo a criticarme, ¿no limito el proceso de comprender, de explorar? Es que la introspección, que es una forma de autocrítica, ¿revela el yo? ¿Qué es lo que hace posible la revelación del yo? Ser constantemente analítico, temeroso, crítico. Eso ciertamente no ayuda a poner nada en claro. Lo que pone de manifiesto al yo, de tal modo que empezáis a comprenderlo, es la constante captación del mismo sin condenación, sin identificación alguna. Ha de haber cierta espontaneidad. No podéis estar analizándolo constantemente, disciplinándolo, regulándolo. Esta espontaneidad es esencial para la comprensión.
Si lo único que hago es limitar, dominar, condenar, detengo el movimiento del pensar y del sentir. ¿No es así? Es en el movimiento del pensar y del sentir donde descubro, no en el dominio o restricción. Y cuando uno descubre, resulta importante saber cómo hemos de actuar al respecto. Si yo actúo de acuerdo con una idea, con una norma, con un ideal, encajo al yo en un molde determinado. En eso no hay comprensión, no hay trascendencia. Pero si puedo observar el mí mismo, el yo, sin condenación alguna, sin ninguna identificación, entonces es posible ir más allá. Por eso es que todo este proceso de aproximarse a un ideal es tan enteramente erróneo. Los ideales son dioses de nuestra propia creación, y ajustarse a una imagen proyectada por uno mismo no es, por cierto, liberación. De modo que solo puede haber comprensión cuando la mente capta en silencio, cuando observa. Y ello es arduo, porque nos complace el estar activos, inquietos, el criticar, condenar, justificar. Esa es toda la estructura de nuestro ser, y a través de la pantalla de las ideas, prejuicios, puntos de vista, experiencias, recuerdos, tratamos de comprender. ¿Será posible libertarnos de todos esos tamices y comprender al instante? Hacemos eso sin duda cuando el problema es muy intenso. No pasamos por todos estos métodos, enfocamos el problema directamente. La comprensión de nuestras relaciones se logra tan solo cuando ese proceso de autocrítica se comprende y la mente está serena. Si me escucháis y si tratáis de seguir sin gran esfuerzo lo que deseo transmitir, existe una posibilidad de que nos comprendamos. Pero si no hacéis más que criticar, si exponéis con énfasis vuestras opiniones, lo que habéis aprendido en los libros, lo que alguien os ha dicho, y así sucesivamente, entonces vosotros y yo no estamos en comunión, porque entre nosotros se alza esa pantalla. Pero si vosotros y yo tratamos de descubrir las causas del problema que se hallan en el problema mismo, si todos estamos ansiosos de ir hasta el fondo del problema, de saber la verdad a su respecto, de descubrir lo que es, entonces hay comunión entre nosotros. Entonces vuestra mente está a la vez alerta y pasiva, observando para ver lo que hay de verdadero en esto. Vuestra mente, pues, tiene que ser en extremo ágil, no debe estar anclada en ninguna idea ni ideal, en ninguna opinión que hayáis consolidado a través de vuestras propias experiencias. La comprensión, sin duda, llega cuando existe la ágil ductualidad de una mente que está pasivamente alerta. Entonces es capaz de recibir, entonces es sensible. Una mente no es sensible cuando está atestada de ideas, prejuicios, opiniones a favor o en contra de algo. Para comprender la vida de relación debe haber captación alerta y pasiva, la cual no destruye la comunión. Por el contrario, ella hace que la relación sea mucho más vital, más significativa. Entonces, en esa relación existe una posibilidad de verdadero afecto. Hay una cordialidad, una impresión de acercamiento que no es simple sentimiento o sensación. Y si podemos enfocarlo todo de ese modo, estar en esa clase de comunión, nuestros problemas serán fácilmente resueltos, los problemas de la propiedad, de la posesión, porque nosotros somos aquello que poseemos. El hombre que posee dinero es dinero. El hombre que se identifica con la propiedad es la propiedad,
o la casa o los muebles. De igual modo con las ideas o con las personas. Y cuando hay espíritu posesivo, no hay relación. Pero la mayoría de nosotros poseemos porque de otro modo nos sentimos vacíos. Somos cascarones vacíos si nada poseemos, si no llenamos nuestra vida con muebles, con música, con conocimientos, con esto o con aquello. Y ese cascarón hace mucho ruido, y ese ruido le llamamos vivir, y con eso nos satisfacemos. Y cuando eso se nos despoja, cuando nos desprendemos de eso, sentimos dolor, porque entonces os descubrís tal cual sois, un cascarón vacío sin mayor significación. Así pues, el darse cuenta del contenido total de nuestras relaciones es acción, y de ésta surge una posibilidad de verdadera comunión, una posibilidad de descubrir su gran hondura, su gran significación y de saber lo que es el amor.